Queridos amigos, testigos de Jehová y público en general, compañeros de Fuerza Lavasoriana, el propósito de este video es hacer reflexionar a los testigos de Jehová. Y en esto consiste mi labor en Fuerza Lavasoriana, con esta atalaya que quiero considerar con ustedes, de fecha septiembre 1 de 1951. Yo quería invitarlos a ustedes, queridos amigos de Jehová, para meditar, para hacerles pensar lo que la Watchtower publicó, algo acá muy interesante que vale la pena meditarlo. En esta atalaya en inglés, porque no la tengo en español, yo voy a proceder a traducir para ustedes. Toca un tema muy interesante que es digno de reflexión. Y está acá, en esta parte de acá que se llama odiados por causa de su nombre. Hated for his name. La Watchtower explica acá que por causa de su nombre serían odiados. Es decir, por seguir los cristianos a Jesús, serían odiados. Y la Watchtower se remonta desde el primer siglo hasta el siglo IV de la era cristiana, para explicar las persecuciones más importantes que tuvieron los cristianos, aquellos que por causa del nombre de Jesús fueron martirizados, asesinados de una forma terrible. La Watchtower pues considera que estos cristianos verdaderos que murieron en el martirio fueron aquellos que por su fe en Dios, por su fe en Jesucristo, murieron en manos de sus perseguidores romanos. Y aquí la Watchtower hace un recuento de cómo miles de cristianos por el año 64, en el primer siglo, en el año 64, muchos cristianos murieron en manos de emperadores romanos, entre ellos el desquiciado y sanguinario emperador Nerón, que incendió Roma y culpó a los cristianos de ello para perseguirlos, y llevó una política de persecución y los llevó a morir en el Coliseo romano, devorados por leones por su fe. Y acá la Watchtower considera a estos como los verdaderos cristianos que serían perseguidos por causa del nombre de Jesús. Fue una persecución que duró casi 300 años, llevada a cabo por varios emperadores romanos. Y habla, por ejemplo, de que después del emperador Nerón vinieron otros emperadores, perseguidores de cristianos, como lo fueron los emperadores Domiciano, Nerva, Trajano, Ignacio de Antioquía, Adriano, Marco Aurelio, Séptimo Severo, Maximus, Dacius, Galius, Valeriano, Aureliano y el peor de todos, uno de los peores de todos, Diocleciano. En cuanto a Domiciano, este emperador en el año 95 mandó al martirio a 40.000 cristianos, solamente en el año 95. Imagínense ustedes, 40.000 cristianos sufrieron martirio en manos de este canalla, este emperador Domiciano, que fue la segunda gran persecución después de Nero. Y es increíble ver pues la crueldad de estos emperadores romanos paganos que iniciaron una persecución brutal a los cristianos por su fe. Después sigue hablando del reinado del sucesor de este, del emperador Trajano, de los emperadores adrianos, que también siguieron con la persecución de los cristianos. En fin, una serie de emperadores que fueron grandes perseguidores de cristianos, iban en persecución de estos. Y nos dice que en el siglo III, en el año 235, ocurrió la sexta opresión a los cristianos durante el reinado del emperador Maximus, y que un número incontable de cristianos fueron víctimas de asesinato sin ningún juicio, y que sus cuerpos fueron apilados en montones.
sin darles un entierro digno, decente. Este Máximo fue un gran odiador comparado con su antecesor Alejandro, que había también asesinado a muchos cristianos. Bajo el emperador Decius, que gobernó en el año 249, que fue el séptimo perseguidor, este también no tuvo miramiento para matar cristianos. Y así la Watchtower comienza a remontarse al primer siglo para poder explicar cuántos cristianos por su fe fueron odiados y asesinados. Después nos habla que en el año 274, es decir, a partir del siglo III, se incrementó la persecución y asesinato de cristianos. En el año 274 el emperador Aurelio proclamó una novena persecución. Este emperador brilló brevemente, pero pronto fue asesinado en manos de sus propios domésticos que vivían en la casa. Después de este emperador romano Aurelio le siguió Diocleciano, quien asumió el poder 10 años después, en el 284 de nuestra era cristiana. Al principio él parecía ser amigable con los cristianos, pero en el año 303, en el siglo IV, él cedió a la persuasión y se opuso tenazmente a los cristianos, y se considera que probablemente fue la más feroz de todas, matando a los cristianos, sofocándoles en humo, forzándoles a tomar plomo derretido, que se lo bebieran plomo derretido, pues quemados vivos, otra cantidad enorme, otros rompiéndoles las espaldas, y las mujeres también eran asesinadas y su sangre derramada. Y nos dice que solamente en un simple mes 17.000 cristianos fueron asesinados por Diocleciano, y que en la provincia de Egipto solamente 144.000 de tales cristianos profesos murieron por la violencia en el curso de esta persecución, en adición con otros 700.000 que murieron como resultado de las fatigas que ellos hallaron en el destierro durante el trabajo forzado en obras públicas. Imagínense ustedes, solamente con este emperador Diocleciano, en el año 303, asesinó a un promedio de 900.000 personas durante su gobierno. ¿Se imaginan ustedes eso? 900.000 cristianos que murieron por su fe en el martirio. ¿No es eso un gran valor, una gran fe, una gran muestra de fe? Dieron su vida por su fe inquebrantable, por ser cristianos, por haber sufrido persecución por causa de su nombre. Es increíble lo que acá dice la Watchtower, y comienza pues lógicamente en este artículo de esta atalaya que les acabo de traducir, de que la Watchtower, cuando toca este tema, seréis perseguidos a causa de mi nombre, que esa fue la advertencia que hizo Jesús. Es increíble cómo la Watchtower pues considera como aquellos cristianos que fueron odiados por causa de su nombre, aquellos que fueron víctimas de estos emperadores desde el siglo I, el siglo II y el siglo III y IV. Entonces la Watchtower reconoce pues que estos fueron cristianos de la verdad, aquellos que comprenden a los cristianos que fueron odiados y perseguidos y llevados a la muerte por causa del nombre de Jesucristo, porque ya Jesús se lo había advertido: seréis perseguidos por causa de mi nombre. Entonces no digo que la Watchtower considera como verdaderos cristianos a estos señores que fueron víctimas, estos fieles cristianos que fueron víctimas y sufrieron atrozmente dolor y martirio, esclavitud, lo peor muerte que ustedes se pueden imaginar, y fueron merecedores de la corona de la vida, porque su muerte en el martirio mostró su gran fe que tenían en Jesús, y obviamente estos
quedaron escritos en el libro de vida. Entonces, la cantidad de cristianos que han muerto en manos de los emperadores romanos supera el 1.000.000 de personas, fácilmente. Y como ya les dije, la Watchtower reconoce acá que solamente en Egipto murieron 144.000 cristianos en manos del emperador Diocleciano en el año 303 de nuestra era cristiana. Imagínense cuántos cristianos verdaderos murieron por su fe. Y estos, claro, tienen el mérito de haber muerto en el martirio. Nos preguntamos cuántos cristianos ungidos de hoy en día han sufrido en igual magnitud que aquellos cristianos del primer al cuarto siglo. ¿Cuántos han muerto en el martirio? ¿Cuántos de los ungidos de la Watchtower de hoy pueden afirmar que ellos han sido perseguidos para ser asesinados y han tenido que buscar refugio para no ser asesinados por sus perseguidores? Sin tener para comer, quizás, ni para vestirse, viviendo en salto de mata, metiéndose en refugios, quizás. Y esa gente sí sufrió de verdad, y es obvio que Jesús los tiene bien en cuenta. Y la Watchtower también los tiene en cuenta, por eso los menciona acá como los verdaderos cristianos que murieron en manos de emperadores paganos, orates, asesinos. En la tarea del 15 de febrero de 1982, página 30, párrafo 14, la sociedad dijo lo siguiente: por 19 siglos hubo una sola llamada, la celestial, y Jehová escogió cuidadosamente a los que compondrían el gobierno del reino con su Hijo. Muchas personas habrían ser llamadas o invitadas, pero solo una cantidad pequeña y preciosa sería escogida. Entonces la Watchtower está diciendo pues que durante los 19 siglos hasta 1935, la única llamada para los cristianos que morían, para los cristianos fieles, eran ir al cielo, es decir, la llamada celestial. En la atalaya del 1 de febrero de 1999, en la página 17, párrafos 16, la Watchtower dijo lo siguiente: pero en 1935, un total de 52.465 publicadores por todo el mundo, de un máximo de 56.153, indicaron que abrigaban la esperanza celestial al tomar de los emblemas en la conmemoración. Lo que la Watchtower nos está diciendo acá es que en el año de 1935, que fue el año que acabó la llamada celestial, había un total de 52.465 que tomaron de los emblemas. Y si los que tienen esperanza celestial suman 144.000, tenemos que hacer una resta de 144.000 menos los 52.465 que habían en 1935. Eso nos lleva a la cifra de 91.535 ungidos durante los primeros 19 siglos. Entonces, eso resulta muy extraño. ¿Cómo es posible que en el periodo acumulado de 19 siglos de nuestra era cristiana solamente hubiera existido un número de 91.535 ungidos, y solo en el último año de 1935, que acabó la llamada celestial, existieran 52.000? Es decir, en los 19 siglos, solamente en el último siglo había acumulado 52.000 ungidos, y en los primeros 18 siglos solamente 91.535 ungidos. Eso no tiene sentido, no tiene lógica, ¿verdad? Y menos aún cuando hemos visto en la atalaya que hemos visto del 1 de septiembre de 1951, que la sociedad reconoce solamente en Egipto hubo 144.000 cristianos ungidos, más otro adicional de 700.000 que fueron asesinados por el emperador Diocleciano, más los otros emperadores que hubo anteriormente mencionados en las 10 persecuciones, suman más de 1.000.000 de cristianos que murieron en el martirio, asesinados vilmente. Y esto es para pensar, ¿verdad? ¿Cómo se podría explicar que si la única esperanza que hubo para los cristianos durante 19 siglos fue la celestial,
Eso quiere decir que todos aquellos cristianos que murieron en el martirio durante las 10 persecuciones que se llevaron durante los primeros 4 siglos de la era cristiana, que superó el 1.000.000 de personas, eso quiere decir que si la única esperanza era la celestial, eso quiere decir que ya desde los primeros 4 siglos ya se habían incorporado al cielo más de 1.000.000 de personas cristianas que murieron en martirio, ¿no es cierto? Puesto que la Watchtower dice que durante los 19 siglos antes de hasta antes de 1135, la única esperanza era la celestial. Y la Watchtower está incorporando a estos cristianos que han muerto como aquellos cristianos del primer siglo que fueron odiados y perseguidos por causa de su nombre. Y lo dice la Watchtower dando honor y haciendo referencia a aquellos cristianos verdaderos que murieron en el martirio, bajo las manos de estos emperadores romanos crueles y asesinos. Entonces, resulta extraño que solamente 144.000 vayan a resucitar para ir al cielo, cuando solamente ese número ya se había completado en Egipto, con los muertos que causó Diocleciano, matando a todos esos cristianos que sumaban 144.000, que como ya les dije, los llevó a la esclavitud en Egipto y los mató. Fueron 144.000, como hemos visto en la atalaya del 1 de septiembre de 1551 en inglés que les acabo de mostrar. Entonces ya el número se había completado hace rato, los 144.000 solamente en Egipto, sin contar los otros decenas de miles de cristianos que murieron bajo la mano de los anteriores emperadores. Y esto es para pensar, pues, ¿no? Si la única esperanza era la celestial, ¿cómo puede solamente ser 144.000 los que heredan el cielo si en los primeros 19 siglos ya habían muerto más de 1.000.000 de cristianos fieles durante los primeros 4 siglos, sin contar los que murieron en la Edad Media por la persecución religiosa, por la intolerancia, que fueron asesinados también, ¿no? Entonces, eso es para pensar, pues. Piensen ustedes, señor de Jehová, yo acá no estoy inventando, tengo odio, nada, pero aquí hay algo que no anda bien, pues. Si la única esperanza durante el 19 siglo fue la celestial, ¿cómo se puede explicar entonces que solamente hayan 144.000 que van al cielo? Si ya se ha demostrado, y la Watchtower lo dice acá en la tragedia de 1551 del mes de septiembre, que hubo centenas de miles que murieron en manos de los emperadores romanos en las 10 persecuciones que se llevaron durante la historia de los romanos, de los emperadores, que superaban el 1.000.000 de personas, amigos. Entonces, y si la única esperanza para aquellos que murieron de martirio era la celestial, entonces quiere decir que los que componen aquellos que van a ir al cielo antes de 1535 no se limita a 144.000 personas, sino a más de 1.000.000 de personas. Piénselo, amigos de Jehová, esta es una reflexión que le he puesto para gente pensante, no son para los burros, sino para gente que piensa. Yo pongo evidencias acá de la misma atalaya y que me lleva a concluir que es imposible que únicamente 144.000 ungidos son los que van a ir a tener la esperanza celestial. Muchas gracias.